Aquí estamos. Agustín Rossi, bienvenido como siempre a la televisión pública. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos un montón de temas para hablar con Agustín Rossi, pero yo voy a arrancar preguntándole por esto que ayer resonó como un escándalo, que es el acuerdo Duncan-Forador y estos entretelones que trascendieron de este funcionario durante la etapa del macrismo que firmó borracho un acuerdo de Malvinas que el otro día parece no recordaba. Y la verdad que no sé si esto del alcohol cambia algo de lo que ocurrió o de la idea, digamos, que tuvo el gobierno de Mauricio Macri sobre la soberanía y sobre Malvinas. No, me parece que es una nota de color, hace más dramática la posición de Macri, que fue claramente de la del gobierno del macrismo, que no fue defender con énfasis la soberanía sobre Malvinas, ¿no? Desoyendo lo que indica la Constitución Nacional, porque la Constitución del año 94, en una de sus cláusulas transitorias, planteó claramente que los reclamos sobre la soberanía de Malvinas eran un hecho insoslayable por parte del gobierno argentino y que el gobierno argentino tendría que ponerlo como prioridad de su política exterior. La verdad que el acuerdo Forador y Duncan es un acuerdo que siempre nosotros rechazamos en el Congreso, desde las bancadas opositoras, Sí. pero que de alguna manera expresa esta idea que expresaron ellos en diferentes momentos, ¿no? Ustedes recuerdan que en algún momento hay una frase de Macri diciendo ¿para qué queremos las Malvinas? Que nos va a generar más déficit fiscal. Sí, claro. Digamos, Déficit ¿no? fiscal. Déficit fiscal, que nos va a salir muy caro mantener, muy caro a la Argentina mantener Malvinas. Y la verdad que eso desconoce la importancia de lo que significa Malvinas, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de nuestro pueblo. Sí. Desconoce que justamente ahora, este año, se cumplieron 40 años del desembarco argentino en Malvinas, que significó que una cantidad de argentinos perdieran su vida en esa operación militar, que una cantidad de argentinos fueron a combatir a Malvinas y que merecen el reconocimiento de todos los veteranos, los veteranos de guerra. Y sobre todas las cosas, para alguien que es presidente de la Nación, desconoce lo que significa la importancia geopolítica de Malvinas. Porque bueno, exactamente es lo que Inglaterra, claro. Gran Bretaña convirtió a Malvinas en un enclave militar. Exactamente. La base militar que existe en Malvinas hoy por parte de Gran Bretaña, hay allí tantos soldados como habitantes de Claro. Malvinas, como isleños. Esa base le permite a Gran Bretaña mirar hacia la Antártida y mirar hacia la parte más importante, que es el Estrecho de Magallanes. Así es. Y ese corredor bioceánico. Le permite además que cuando uno mira el Océano Atlántico entre Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, la isla Ascensión y las Islas Malvinas, a la Armada Real Británica tiene 3 lugares en donde poder asentarse y hacer pie. Entonces, tal cual. La verdad es que Sí, es hoy Malvinas, para los británicos y para nosotros también, debe serlo así, es mucho más que la pesca, es mucho más que los hidrocarburos, es una cuestión de soberanía por parte nuestra, pero hay que tener una mirada claramente geopolítica. Y agrego algo más. Las acciones militares en el mundo se dan por una multiplicidad de razones. Hay un componente más también, hay un componente dentro de esa multiplicidad de razones que es va a la guerra el que puede, tal cual, el que tiene poder. Fíjate, es lo que Ucrania, pasó Rusia. Claro. con Rusia y Ucrania. Va a la guerra el que puede. La realidad es que hoy, con la excusa de que nosotros hace 40 años invadimos, Gran Bretaña no para de alimentar esa base que tiene ahí. Claro. No para de fortalecerla, ni en hombres, ni en equipamientos, ni en letalidad de ese equipamiento. Entonces hay que tener una mirada muy fuerte en nosotros, en nuestro continente y nuestro Atlántico Sur desde el punto de vista de la defensa. Esto hay que tenerlo muy en claro y muy presente. Recuerden ustedes que además fue en el 2020 seguramente apareció un submarino Concorde. Sí, claro. Hacia el este, o sea, hacia mar abierto de Malvinas, y que un submarino norteamericano, cuyo asiento era en Pearl Harbor, en Hawái, o sea, en el Pacífico, hizo todo el circuito, apareció en Malvinas y aprovecharon para hacer una especie de saludo militar con algunos aviones caza que estaban en Malvinas de la Fuerza Aérea Británica.
No era solamente para nosotros esa señal, era también para China, pero, Esencialmente, pero claro. claramente también era una mirada sobre nosotros, sobre todo porque hacía poco tiempo que Gran Bretaña se había ido de la Unión Europea y recuerden ustedes que hubo todo un debate sobre Gibraltar. Y no se incluyó en la salida, en el Brexit, ninguna mención sobre la cuestión Malvinas. Entonces querían reafirmar de alguna manera y querían decir lo que no están solos. Cosa que también es así, porque entre la Armada de los Estados Unidos y la Armada de Gran Bretaña tienen un acuerdo de interoperabilidad. ¿Qué significa de interoperabilidad? Es más que cooperación, significa que miembros de las Armadas británicas pueden operar buques norteamericanos y miembros de la Armada Claro. norteamericana pueden operar buques de Estados Unidos. Entonces todo esto tiene que estar puesto en un contexto geopolítico para que nosotros tomemos claramente las decisiones más adecuadas, ¿no? Claro. En esto de tomar las decisiones y en otro tipo, y no en términos de guerra, ni bélicas, ni mucho menos, la política argentina hoy va y vuelve todo el tiempo. Recién veíamos como la oposición está en alerta incluso por el impulso de Milei y sus intenciones presidenciales. Pero dentro del partido oficial o este frente, también hay idas y vueltas. No hay guerra, pero hay idas y vueltas. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Está claro que nosotros somos una coalición, que es la primera vez que el peronismo gobierna bajo la arquitectura de coalición. Las coaliciones suelen ser arquitecturas políticas muy glamorosas a la hora de ir a elecciones, digamos, no queda muy lindo decir esto de la unidad en la diversidad, nos privilegiamos las coincidencias antes que las diferencias y demás, y pierden absolutamente ese glamour ante cuando tienen Una cosa es la cuestión electoral y la otra es cuando tienen claramente que gestionar, ¿no? Las diferencias de matices se expresaron muy contundentemente alrededor de... ¿Son matices? No, bueno, pero pareciera ser más se profundo que expresaron matices. muy contundentemente alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hoy estamos viviendo en ese escenario. Yo lo que creo es que una cosa, lo deseable muchas veces en política no es lo posible. Lo deseable sería que la coalición tenga cohesión, eso hoy no es así. Entonces hay que moverse en este escenario. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Yo lo que aconsejo es que el gobierno no entre en este debate, que el gobierno lo que tiene que hacer es salir de esta situación gestionando. Y vio como dicen los jueces que hablan a través de su sentencia, el gobierno tiene que hablar a través de la gestión. El gobierno tiene desafíos, tiene aciertos y tiene desafíos, tiene el desafío de la política de precios, tiene el desafío de la política de ingresos. Dio una respuesta a la política de ingresos la semana pasada, cuando dio el bono para los sectores no registrados de la economía, más los monotributistas categoría A y categoría B, más los jubilados y los pensionados. Ese es el sector que que el Estado principalmente tiene que proteger, porque ante la inflación, el sector registrado tiene el mecanismo de las paritarias, que permanentemente le puede ir permitiendo ir recuperando pérdida de ingresos que pudiese generar la inflación. El sector no formal de la economía no lo tiene. Entonces allí claramente hay que hacer, pero mi mirada es que hay que tomar las cosas como son. Bueno, hay un sector de la coalición que no tiene una misma mirada que la que tiene el gobierno sobre la política económica y expresa su posición. Claro, ahora, ¿no sería constructivo, digo, el debate, teniendo en cuenta que es una coalición y que pareciera ser el socio mayoritario el que está planteando que no es escuchado? Y la discusión de fondo parece ser la redistribución económica o quién paga la deuda. Digo, son discusiones muy profundas y que me parece que tienen que ver con dar respuesta a lo que el electorado en 2019 o a lo que se proponía en 2019, ¿no? Que la prioridad sean los demás abajo. Y eso parece que viene muy complejo, viene muy peleado. Bueno, la economía viene dando
o viene funcionando dentro del dilema del vaso lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Hay crecimiento. Entonces, hay crecimiento Pero falta económico y redistribución. sobre todo hay desocupación del 7%. Ese es un indicador que no fue lo suficientemente valorado, No. porque la realidad es que durante los 4 años de gestión de Macri, nunca Macri llegó a una desocupación del 7%. Tenemos que remontarnos a la gestión de Cristina en el 2014, 2015 para llegar a esos niveles de desocupación. ¿Qué significa? Que nosotros hemos crecido, que ese crecimiento ha generado puestos de trabajo. Ahora es cierto que esos puestos de trabajo que se han generado no son de toda la calidad que nosotros hubiésemos querido, Claro. ni tampoco tienen el nivel de retribución que nosotros Hoy habíamos. la novedad son los No, trabajadores nosotros registrados bajo la línea de la pobreza. Tendríamos que haber querido. Entonces, para ese mecanismo, claramente lo que necesitamos es seguir fortaleciendo el crecimiento, porque es lógico que cuando usted viene de 3 años de recesión Sí. económica, en la primera respuesta del mercado laboral sea respuestas similares a esta. Si uno sigue creciendo, Sí. el mismo nivel de desocupación del 7% es el que empieza a garantizar la posibilidad Pero de la eso parece rotación. la copa que derrama, Agustín. de la ¿sabe? rotación, Con de la la copa que rotación La laboral. teoría No. ¿no es la teoría del derrame? Yo no digo eso. Mientras eso sucede, Sí. usted tiene que garantizar que el crecimiento, que las paritarias le garanticen que los trabajadores no pierdan con respecto a la Los inflación, formales, claro. y usted tiene que garantizar la acción del Estado claramente sobre los sectores no registrados. No registrado de la economía. Entonces, me parece que este es Sí. el mecanismo que se tiene que llevar adelante. Yo planteo ir a una cosa más profunda, que es implementar el ingreso básico universal. Bueno, porque el ya ingreso lo tuvimos básico eso. universal es el que le va a permitir a usted que ningún argentino esté debajo de la línea de indigencia, y el que le va a permitir que esto que pasa, que el salario real de los trabajadores no formales pierde con respecto a la inflación, Sí. deje de suceder y que termine generando una situación Claro. de esas características. Por mi parte, la última, digo, aquellos que patalean contra el Estado en tiempos de pandemia, los grandes empresarios y algunas empresas le piden al Estado, es decir, a mí, a vos y a todos, que los asistamos. El Estado los asistió y ahora son los mismos que patalean que no quieren al Estado. Es raro, es raro. Bueno, es así, digamos, ¿no? Me acuerdo de una frase de Mao, ¿no? Mao decía que había que aliarse con la burguesía sabiendo que la burguesía te iba a traicionar y que aunque te traicione después te iba a tener que volver a aliar. Me encantó. Digamos, ¿no? Entonces, Me encantó. es así, digamos, ¿no? Es así, Es así, ¿no? cuando uno lo ha visto, inclusive en otros momentos de recuperación económica, hay sectores que se encuentran agobiados por una recesión económica, y cuando empiezan a crecer económicamente, lo primero que generan es dicen, uy, pero los trabajadores están ganando mucho. Sí. Y entonces esta es una situación en donde el Estado claramente tiene que participar, tiene que intervenir y tiene que generar de ser árbitro, y ser árbitro significa siempre estar del lado más vulnerable, digamos, ¿no? Ahí va. No estar buscando claramente un equilibrio que naturalmente no se da, porque la relación entre el capital y el trabajo siempre es a favor del capital. Y entonces el rol del Estado es poner este plano inclinado en un plano horizontal. Nos queda un minuto, pero le quiero preguntar sobre algo que surgió ahora en este último momento. Hay sectores de la oposición que están poniéndose de acuerdo para avanzar en un proyecto por la boleta única. Es un tema que ya se ha hablado en otras oportunidades. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros tenemos boleta única en Santa Fe desde hace varios años. Y yo estoy absolutamente en contra. Me parece que atenta claramente contra la unidad y la cohesión de los partidos políticos. La Argentina aumenta la diversificación política de la representación política. La Argentina necesita partidos fuertes, partidos democráticos, partidos cohesionados. Claramente, la verdad es que la boleta única, tal cual fue implementada en Santa Fe, generó una distorsión a tal punto que, por ejemplo, hoy el gobernador no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, le cuesta muchísimo gobernar, y los gobernadores anteriores tampoco tuvieron mayoría en la Cámara de Diputados. Antes de decirte gracias, hay tuit tanto de Cristina como de Alberto a propósito del otrora triunfo
del 19 expresidente. años. Ahí está. 19 Y años. dice, Y dice, el 27 de abril del año 2003, millones de argentinos vieron en Néstor Kirchner una alternativa para un desarrollo más justo después de que Argentina, empobrecida y sin trabajo, cayera en default con acreedores privados y cargara una pesada deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito. eso es Alberto. Esto es Alberto Fernández, que sigue. A partir de su asunción como presidente el 25 de mayo de 2003, nuestro país entró en una etapa de prosperidad y desendeudamiento en un marco de mayor justicia social. Hoy, a 19 años de aquella elección, lo recuerdo con el mismo cariño y respeto que siempre le tuve, sabiendo que cada día que pasa la historia agiganta su grandeza el recuerdo del presidente Alberto Fernández, entonces, Y sobre Cris- Néstor. Ahí está. Y Cristina hizo lo propio, con más desocupados que votos, pero con el coraje, la inteligencia, las convicciones y una entrega infinita para levantar a la Argentina. Néstor Kirchner, el corazón del pueblo argentino. Bueno, Una sola cosita más. por supuesto. Dos voy a decir. Dos. Una. Dos. Cuando dije lo de la desocupación, cuando vos tenés un 7% de desocupación, lo que te genera es una mayor fortaleza del sector sindical y de la representación sindical a la hora de negociar salarios. Porque la flexibilización automática se da cuando vos tenés alta desocupación. Porque el empresariado, el capital te dice, mira que tengo 20 en la Claro, cola. te estoy esperando. Cuando vos en lugar de 20 en la cola tenés uno, no tenés ninguno, la posibilidad de negociar ¿Cuál es el de problema? parte de la representación sindical es muchísimo más fuerte. Y la segunda, quiero mandarle un beso grande a mi hija, que acaba de hacerme abuelo nuevamente. Bien. Así que Te nació felicito. Agnes, hija de Delfina y de Sergio, así que un beso grande Les a mandamos a un Muy todos. saludo, bien. entonces. Felicidades. Bueno, Agustín. muchas gracias. Felicidades.